Colombianos, atención, tremenda columna que nos escribe Cecilia Orozco sobre las Cortes, sobre cómo han sido politizadas, cómo tratan de defender sus intereses estos magistrados y al parecer poco les importa la justicia. La tituló Las Cortes venidas a menos y lo que nos espera. Lo que nos espera con estas Cortes. Pues un paseo del presidente de la Corte Constitucional por la prensa nacional, ¿para qué? El fin de semana pasado encontramos que el magistrado José Fernando Reyes, que representa a esta corporación, dio entrevistas simultáneas a varios medios de alcance nacional, todas publicadas el domingo 22, pero con apariencia de ser distintas. No se trataba de una declaración o una rueda de prensa, no. Era inocultable. El vocero de la Corte, tal vez mediante uno de los subalternos, escogió a su árbitro donde quería figurar, y lo logró. Sucedió de ese modo, o la coincidencia de personaje dominical en el tiempo, cambio y semana fue extraordinaria. Intrigada, leí las 3 entrevistas para descubrir cuál era el motivo que impulsaba a Reyes, uno de los dignatarios más apetecidos por periodistas y micrófonos cuando hay noticia, o buscar por sí mismo a los medios. No lo conseguí. En su lugar hallé una anotación por aquí sobre la libertad de expresión del presidente, otra por allá acerca de la libertad de movilización de los ciudadanos, una más para defender al presidente de la otra corte, pues la Suprema, a quien el jefe de Estado habría agraviado cuando le habría dicho negro conservador. Veo que el togado Reyes, lejos de la responsabilidad que le impone su rango, se basó en las versiones de oídas y no escuchó el discurso del mandatario en el Chocó. El representante de la Corte también se refirió en sus entrevistas a la facultad que tiene la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, facultad entregada al Ministerio Público por la Sala Plena del Tribunal de Regenta Reyes, en una decisión tan políticamente correcta que no parece tomada por juristas. Tal vez entre tanto brinco temático, el magistrado Reyes quería enviarles un mensaje a sus colegas del Consejo de Estado, entre los que hay unos que no han tenido en cuenta la sentencia de su corte y han fallado en contra del poder sancionatorio de la Procuraduría. Paréntesis histórico. Los abogados que vivieron en su juventud el holocausto del Palacio de Justicia como profesores recién egresados, estudiantes de Derecho o hijos de familiares de magistrados inmolados hace 39 años, han sido testigos no solo de esta desgracia mayúscula en que desaparecieron la mayoría de mentes lúcidas y rectas del derecho, sino el deterioro lento pero constante que ha sufrido la integración de las Cortes en décadas posteriores. Doble luto los acompaña. Perdieron a sus maestros y no tuvieron cómo llenar a plenitud el vacío que dejaron. Claro, ha habido brillantes juristas, algunos de los cuales ascendieron en los altos tribunales y otros que no ascendieron a estos estrados, no por falta de méritos, por el contrario, les sobran, sino porque la cooptación despojada de las exigencias académicas y profesionales de antaño fue degradándose hasta formar parte de roscas y clientelas. Los entendidos les echan la culpa del deterioro a la propia cooptación y a las funciones electorales de la carta política que les dio la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Los hechos demuestran que esos críticos tienen razón. Botón de muestra. El Consejo de Estado no escogió como su candidato a procurador a un gran conocedor de las leyes, prefirió a un político subalterno de Vargas Lleras. Y la Corte Suprema tampoco consideró que la Procuraduría, garante de los derechos, estaría mejor con un jurista de quilates. Seleccionó a otro político que también es o fue un segundo de Vargas. Es decir, los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo se metieron al barro de la politiquería y abandonaron el ámbito limpio de los jueces. La deficiente escogencia de los togados para las altas cortes afecta además a la guardiana de la Constitución porque la votación final sobre quienes ocuparán las 9 sillas de su sala depende de los marrulleros del Senado. El cartel de la toga, como se llamó este horrendo grupo de criminales que vendía sentencias en la Corte Suprema hace unos años, valió el poder de sus túnicas, y el caso de Jorge Pretel, que llegó a la Corte Constitucional postulado por Uribe y por el mal reputado exrector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, ejemplifican la situación descrita. Como se recuerda, Pretel fue condenado por el delito de exigir dinero a cambio de sentencias. No hay que generalizar, pero tampoco ocultar la realidad en el presente inmediato que enfrentamos, menos aún cuando 4 miembros de la Constitución Constitucional terminarán pronto su periodo. Como sucedió frente a la Procuraduría, Vargas Lleras abrió sus fauces ante las sillas vacías de esta Corte. 3 de las 4 vacantes dependen de los aspirantes que avale el Consejo de Estado y la Corte Suprema, en donde ya el jefe nefasto de Cambio Radical demostró que tiene mucha, pero mucha capacidad de incidir. Probablemente Vargas Lleras perdió la Procuraduría por la jugada de Petro con Gregorio El Hash, pero tiene el camino despejado para imponer a los togados que asumirán en el 2025, y así tendremos una Corte Constitucional más derechizada de lo que está, y encima manejando los intereses vargalleristas. Vienen tempestades. Ay, Dios mío, Dios nos ampare, señores, pero es que Vargas Lleras está incidiendo mucho en estas cortes definitivamente. Pues Cecilia Orozco también después comentó en su cuenta X, a quienes se espantan cuando presuntamente se aluden al presidente de la Corte Suprema como negro conservador.
pero les gusta cuando insultan a la vicepresidenta como una negra de esconder. Les recomiendo esta columna de una mujer que sabe lo que escribe. Definitivamente aquí hay candela que rueda. Mauricio Albarracín dice, magistrados de las altas cortes deben rendir cuentas y estar abiertos al escrutinio público. La independencia judicial no implica inmunidad a la crítica de su comportamiento y sus decisiones, ¿no? Le ha hecho mucho mal a magistrados tener tantos privilegios y poca transparencia. Y es lo que se pudo ver, señores, en esto. Después Cecilia Orozco dice, magistrados de las cortes me detestan por mis columnas en las que ejerzo el derecho de expresar mi opinión libre sobre ellos. El último que me criticó en público, en privado muchos, fue Bustos, hoy fugitivo de la justicia. Ahora lo hace el mismísimo presidente de la Corte Constitucional. Todos aquí defienden la democracia, pero en cuanto esa democracia los afecta de alguna manera, ya no les gusta y ejercen para cercenarla. Se supone que la Corte Constitucional es garante de las libertades, pero si su propio presidente me ataca por mis opiniones, ¿qué nos espera? Lamentablemente sí. Pero ¿cuál fue el ataque de José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, a Cecilia Orozco? Al parecer no le gustó las columnas que escribe criticando pues a estas honorables cortes que nos dejaron ver lo politizadas que están y que podrían poner magistrados el señor Vargas Lleras en la Corte Constitucional. Escuchen lo que dijo el señor José Fernando Reyes en Noticias Caracol. Toma X o Y tribunal, ¿qué tanta presión hay sobre la Corte Constitucional? Que tiene que tomar una cantidad de decisiones pues, de constitucionalidad, de temas que nos afectan a todos los colombianos. Yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, inclusive a veces en malos tonos. Hay una periodista que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, que no sabe cuáles son mis estudios, ni me trasiego en la rama judicial, los libros que me he leído en la vida. Yo no sé ella cuántos habrá leído de los que yo me he leído. ¿Y qué le ha dicho esa periodista? Y cada que puede habla en contra mía, inclusive en la última columna habla de que estas cortes son unas cortes de ignorantes. Ella tiene derecho a la libertad de expresión, ni más faltaba. Pero ojalá algún día pudiera conversar conmigo para yo decirle quién soy y qué he hecho en la vida y todo lo que me ha tocado hacer en la vida para estar donde estoy, que no me lo han regalado, que no vengo de clanes políticos, que no tengo apellidos, que no tengo familias encumbradas, que no tengo dinero, que solo puedo exhibir lo que me he ganado como trabajador judicial. 35, voy a cumplir 38 años el año entrante. A ella le digo, dése la licencia de hablar con las personas para que su expresión sea razonada, su expresión tenga siquiera un mínimo de información. Un periodista tiene que darse el lujo de averiguar para poder opinar con verdad. Pero bueno, digo, inclusive esa señora y todos los demás que opinan en contra de la Corte y de los magistrados tienen libertad de expresión, inclusive el presidente. No le gustó la columna de Cecilia Orozco donde les canta la verdad, ¿no? Doña Cecilia, que la ataquen esas cortes y Vicky Dávila habla muy bien de usted. Eso significa que su merced hace un trabajo honesto y decente. Valores que sus detractores no conocen. Siga fuerte expresándose, ¿no? Libertad de expresión, señores. Aquí dice otra persona, la entrevista que le dio el magistrado Juan Roberto Vargas en Caracol evidencia esa animadversión y así la orden con términos rimbombantes pues se nota, ¿no? Y pues Cecilia Orozco dice, así es, con desequilibrio notorio de que el presidente de la Corte Constitucional representa la majestad del sistema judicial en que maximiza la instancia. Y yo soy una simple ciudadana con voz pero sin derecho a voto en ninguna corte, ¿no? Pues amanecerá y veremos qué hace la Corte Constitucional para el nombramiento de estos magistrados, si tendrá razón la periodista o si tendrá razón el señor de la Corte Constitucional, ¿no? Tremendo esto, señores, les pedimos que compartan esta columna y lo que no le gustó a este presidente de la Corte Constitucional. Por otro lado, señores, se conocen los ponentes de la reforma a la salud 2.0 del gobierno de Gustavo Petro. En el grupo de los 9 representantes aparece al menos 4 escuderos irrestrictos del gobierno nacional. Pero aquí lo que asombra es que no está la señora Marta Alfonso. Pues resulta que la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde comenzará el trámite de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, anunció quiénes serán los ponentes del proyecto. La ponencia en el texto pues plantea los pros y los contras de este proyecto. A partir de allí arranca el debate. Se trata de 9 representantes que entre coordinadores y ponentes, en el primer lugar como coordinadores de la iniciativa aparecen 2 petristas de antaño, la representante antioqueña María Eugenia Lopera, Partido Liberal, y Alfredo Mondragón, Pacto Histórico. Figuran además el representante Camilo Esteban Ávila de la U y Jorge Alexander Quevedo del Partido Conservador. Dice aquí Mondragón, esta reforma lo que busca básicamente es garantizar la administración pública de los dineros públicos que sirven para garantizar el derecho a la salud y no el negocio de particulares. Por otro lado, como ponentes aparecen desde la oposición los representantes Andrés Forero, Jairo Humberto Cristo y así como Juan Camilo Londoño de Alianza Verde, Karen Juliana López de Curul de la Paz y Germán José Gómez de Comunes. El pasado 13 de septiembre, en medio del hermetismo y sin previo aviso, el gobierno de Gustavo Petro radicó por segunda ocasión el proyecto de reforma a la salud. Pero ¿por qué no aparece Marta Alfonso? Esto fue lo que dijo: seguiré luchando por la reforma a la salud. Comparto mis declaraciones tras la designación de los ponentes de la reforma. Escuchemos.
incluso a sus opositores, que usted hoy no sea la coordinadora ponente de un proyecto que usted abanderó en la legislatura pasada? Pues bueno, creo que muestra los intereses políticos de quienes hoy presiden la mesa directiva de la Comisión Séptima, que terminan anteponiendo otras cosas, no sé qué intereses, a alguien que tuviera la experiencia, el amor, la defensa por esta reforma a la salud. De todas maneras, pues creo que queda gente que ha tenido la experiencia en otras reformas, queda Alfredo, pero me deja un sinsabor porque creo que es un cobro político que me está haciendo un coterráneo de la región, del Partido Conservador, que me saca de esta reforma por sus propios intereses. Claro que sí, seguramente a cerrarme puertas, a sacarme del debate, para que seguramente cree que con eso me va a quitar votos en la región, y pues yo creo que ya nuestros electorados saben quién es quién, y pues bueno, me da mucho pesares por la imposibilidad de tener los espacios dentro del Congreso para convencer a los congresistas de una reforma que es tan difícil. Sin embargo, no me van a sacar del debate, ahí estaré siguiéndolo, aportando, cuestionando también lo que esté mal o equivocado, y creo que pues soy una líder de opinión en el país, así no les guste y me quieran sacar del camino, así que seguiré defendiendo esta reforma. No sé si tenga que ver con el gobierno, pues creo que el gobierno sí falló en no tener de pronto una aliada como yo dentro de su equipo de ponentes, pero bueno, pues ahí sí le coge la tarde al gobierno en esta como en muchas otras decisiones, o por lo menos incidencias políticas que debe tener dentro de este Congreso, pero creo que es una responsabilidad de la mesa directiva. Me dieron codo, una persona del Verde que está en la vicepresidencia me da el codo para meterse él, y pues el presidente me cobra que hoy yo soy oposición en la región del Tolima, me lo cobra. Entonces, pues nada que hacer. Además, creo que contra las mujeres también hay una particular sevicia en la toma de este tipo de decisiones, y pues creo que yo hoy soy nuevamente, como muchas otras mujeres, víctimas de ese machismo tan fuerte que hay en la política. Es un proyecto distinto que sí conserva el núcleo central de la reforma que se tiene que hacer, que es fortalecimiento de la atención primaria, eliminación de la intermediación financiera y recuperación de la gobernanza y rectoría pública del sistema de salud. Pero es un texto mejor escrito, mucho más conciso, más sencillo de entender, que aclara temas como los convenios de desempeño, que hoy se llaman así en la reforma, pero que los reclamaban como quién iba a hacer la contratación. Pues ya está claro, lo hará la ADRES, aclara cosas de la UPC, aclara cómo se conformarán las redes de servicios, aclara muchas funciones de ADRES y de las gestoras. Creo que es una reforma mucho más concreta, mucho más sencilla de entender, y por tanto espero que más fácil de tramitar en este Congreso. Hemos estudiado, estamos haciendo los cálculos financieros para entender su sostenibilidad, hemos estudiado cada artículo de los 49 que lo conforman, y estamos listas para dar el debate en el país, en los medios de comunicación. Como te digo, sacarme políticamente no significa sacarme técnicamente, que ha sido mi fortaleza. Bueno, tremendo. Lástima que Marta Alfonso no pueda estar entre los ponentes de esta reforma a la salud. Y un pronunciamiento lo hizo Carolina Corcho frente a esto. Es completamente absurdo y un contrasentido que la representante Marta Alfonso no esté en el grupo de ponentes de la reforma a la salud. Es una de las parlamentarias que mejor conoce la complejidad del sistema, el detalle técnico y jurídico de la misma. Su injustificada exclusión entre los ponentes desconoce los acumulados de la Comisión Séptima en el conocimiento de la reforma y los consensos logrados. Un error estratégico del gobierno no haberla apoyado, y de la mesa directiva de la comisión prescribir de la sapiencia y el compromiso de una de las más destacadas parlamentarias en un tema tan complejo e importante que es el trámite congresional. Lastimosamente, esperemos que Alfredo Mondragón pueda darse la pela con esta aprobación de esta reforma. Y Carolina Corcho aquí nos explica cómo funcionará la atención médica en Colombia en caso de aprobarse la reforma. Escuchen. Ese fondo ADRE ya maneja en este momento más de 90 billones de pesos. Ese fondo hoy le gira esa plata a las EPS, y ahí en adelante no sabemos qué pasa con esta plata. En este caso, ese fondo ADRE va a pagar directamente a ese centro de atención primaria en salud donde van a atender al ciudadano y a esas clínicas. Así es el funcionamiento y la articulación. ¿Cómo le van a entregar los medicamentos a la gente? Resulta que el centro de atención primaria en salud está articulado a una red. En esa red no solamente hay clínicas de mediana y alta complejidad, hay también un gestor farmacéutico que tiene que estar ahí, que es el encargado de la dispensación de los medicamentos. Entonces ahí mismo la red tiene que contemplar todos los servicios que requiere un ciudadano. Por ejemplo, el cuidado domiciliario. ¿Quién es el que autoriza el cuidado domiciliario? Cuando usted está hospitalizado en una clínica, el médico le manda una orden y dice cuidado domiciliario. Dentro de esa red hay un proveedor
de ese cuidado domiciliario para que usted se pueda ir con el oxígeno para su casa y para que usted tenga su enfermera. ¿Quién lo paga? El mismo Fondo ADRES. ¿Y cómo lo paga? Por dos mecanismos. Primer mecanismo, el Fondo ADRES hace un convenio con toda esa red, donde le ponen las reglas del juego. Mire, señores, de acuerdo al comportamiento de la salud, estas son las reglas del juego para yo pagarles. Necesito transparencia, rendición de cuentas, que hagan compras conjuntas para que todo salga más barato. Y luego, el otro convenio, la gestora, que es en lo que se van a convertir las EPS, hacen otro convenio con la clínica. Les hacen unas exigencias. La gestora audita a la clínica respecto a un manual tarifario y el ADRES audita a la gestora y de ahí sale el pago para esa clínica. Y usted puede ser bien atendido con los recursos públicos de los colombianos. Esa es la explicación que nos da aquí Carolina Corcho. Por último, colombianos, les tenemos la intervención de Alejandro Campo para que no se dejen engañar por los medios prepagos mediocres, narcoparamilitares y corruptos. Investiguen y que no se repita tanta mentira como loros, ¿no? Cárcel para todas estas ratas que han desangrado al país en la salud, señores. Tremenda intervención aquí de Alejandro Campo, escúchenla. Esto no es de ahora, esto no inició con el gobierno Petro, ni con Leal de superintendente, ni con el ministro Jaramillo. Aquí he escuchado discursos que debieron haberse dado hace 12 años. Hace 12 años. Y lo que he escuchado hoy, todo el problema es del gobierno. Y nadie habla de las EPS. ¿Por qué se van a excluir las EPS de la responsabilidad que tiene el sistema? La deuda de las EPS es de 8 billones de pesos. Ahí hay 8 billones de pesos. Entre las cuales aparecen deudas como EPS, una de Cali, se llama Cali Salud, liquidada hace 13, 14 años. Todavía aparece en los registros de deudas de facturas por cobrar una EPS que ya no existe. ¿Quién le va a pagar a esa gente que lo cobra? ¿Por qué nunca se ha hecho esto aquí? Vamos a volver otra vez a otra ley para pagar con los recursos de los colombianos plata que se robaron otros. Cada plata no se perdió sola, ni esa plata se gastó en salud. Si se hubiese gastado en salud, los colombianos la pagamos con gusto, pero esa plata está en bolsillos de varias personas. Vamos a poner ejemplo las EPS. El incremento de la UPC fue del 12%. ¿Usted cree que en las EPS le incrementaron el 12% a los prestadores? No, solo una EPS hizo entre el 4.3 y el 5%. Las demás se lo guardaron. Pero los prestadores tuvieron que aumentar salarios por sueldo mínimo, gastos, los insumos subieron, pero las EPS se quedaron con el incremento de la UPC. Y acá no escucho a nadie diciendo, no, sí, se quedaron sin bolsillar la plata de la UPC. ¿Dónde está? Es justo entonces incrementar el valor, que además hoy 10 billones de pesos de los contribuyentes, de nuestros impuestos, se van al régimen contributivo. No le alcanza lo que nosotros pagamos, ni les alcanzan los copagos que tenemos que hacer en las clínicas. Fuera eso de los impuestos de los colombianos, al régimen contributivo hay que darle 10 billones de pesos. 10 billones. Y cuando se dan, el gobierno ahí sí no es malo, porque el gobierno puso los 10 billones de pesos. Yo creo que aquí hay que hacer una solicitud a la Fiscalía, a la Procuraduría, pero los anteriores interventores no pueden irse como si nada. No vamos a pedir cárcel para esa gente que robó la plata de la salud los años pasados. No vamos a pedir que la Fiscalía les embargue los bienes a los que han desfalcado las EPS que están quebradas. O sea que según acá varios congresistas, tiene que ser con impuestos de los colombianos que podrían ir a salud, a educación, a vías, a seguridad. Hay que pagar la plata que otros robaron. No, me niego. Me niego, compañeros y compañeras. Aquí tienen que ser responsables. La plata no se perdió sola. La plata no se ha ido sola. Entonces los señores fueron a pagar cursos de yoga con la plata que tenía que hacer para tratamientos médicos y se van a quedar libres. Nadie los va a denunciar. No va a haber cárcel para esos bellacos. ¿Cómo así? Entonces la plata de la salud de los pobres o el contributivo se la pueden gastar, no pasa nada en Colombia. Entonces que el ministro le dé más plata y pague, porque hay que proteger unas EPS que se han quebrado, desaparecido, liquidado. 129, por Dios. En promedio 4 por año desde que se creó la ley 100. 129. ¿No fue eso una muestra del gobierno pasado que el negocio no era rentable? ¿Que esto se administraba mal? Dígame, ¿no tenía que haber actuado para poder decir que esto ya era justo? La nueva EPS se descubrió que tenía 5 billones de facturas, 5.5, ¿no? En facturas guardadas. No, una deuda ahí guardada. Y no he visto a nadie decir que hay que demandar o denunciar al presidente anterior, a la junta directiva. Entonces se guardaron las facturas y no pasa nada. Entonces ahora el problema es decir que es Petro, es el gobierno, y los que no va a pasar nada. No, yo creo que los colombianos que lo están viendo esperan que el Congreso también actúe frente a eso. Acá no solamente decirle a Leal, al ministro, paguen. No es que esa plata es de todos los colombianos. Yo me niego a que la paguemos así. Yo quiero que esa gente que escondió las deudas pague la plata. Yo quiero que los de yoga paguen la plata. Que los de la violencia vayan a la fiscalía. Pero no he escuchado ese tema acá y eso me aterra. Porque no vamos a seguir haciendo que Juan Pueblo pague todo el problema. Exacto. Hay una EPS intervenida donde el interventor, después de que lo echan o lo sacan, lo despidan, lo instituyen como quieran, aparece en la madrugada y va a ser un controlador de facturas. ¿Quién paga así si no saben qué hay que pagar? En la nueva EPS yo quiero que aparezca un contador que certifique cuáles son las cuentas que se ven en verdad.
después de que aparecen 5 billones. Es claro, la vamos a ser el interventor, pero también estamos coherentes con lo que ha pasado. Exigimos a que haya responsabilidad. ¿Por qué se guardaron esas facturas? En Colombia se han perdido muchos recursos, muchísimos, muchísimos. Decían ya mis compañeros senadores con antelación, solamente hoy en vista 11 billones por la Contraloría. Yo quiero además decir que un problema que tenemos no se hizo en 2 años. Aquí han desmantelado lo público. Aquí hay hospitales y centros de salud que solo la ven pasar, que solo sirven de contrataderos de clanes políticos de las regiones. Y entonces acá no he escuchado decir que además el sistema no es rentable. Sí, regálame ahorita que eso es importante, presidente, ya termino. Y es que no me han puesto la presentación que traía, por eso no puedo tampoco enfocarme en ella. No, en 3 minutos, permítame, senadora, 3 minutos cuando... Es que llevas mucho y tenemos que darle prioridad, ya esta gente del gobierno se está yendo. Sí, senadora, permítame que digamos que esto es un tema muy fuerte en el Valle del Cauca, que lo voy a mostrar ahora de lo que han ido pasando. Entonces acá los centros de los hospitales solo se quedan con la plata de la consulta y las urgencias. Y la plata, donde está la plata de la salud, que es la terapia renal, las camas UCI las tienen los privados. Entonces el centro de salud cobra 20.000 por consulta, se lo pasa al privado que maneja la UCI y cobra 1 millón por día. Y el privado se echa 15 millones de pesos y el hospital de nosotros que debemos mantener, los elegidos por lo público, cobra 20.000 pesos. Así ningún negocio va a ser rentable. ¿Me puede poner por favor mi presentación? Quiero resaltar 3 cosas, presidenta, para ir terminando. 1, ministro, el esfuerzo que está haciendo el ministerio. El año 2023 fue el año que más se invirtió en infraestructura pública en Colombia. Invirtió más que el gobierno pasado, 4 veces y media que el anterior y 5 más que el anterior. Porque los hospitales están cayendo más de 3.500. Infraestructuras de salud se están cayendo, no hay donde opere. Y lo peor es que en Bogotá, donde hay plata, el mercado se mueve. Es en Baupés, es en Chocó, es en el Valle, por ahí en la Colombia profunda, donde la gente no va, donde no hay quien opere. Y eso es importante. Aquí se entregó en el año 2023 del gobierno un vehículo cada 26 horas para transportar pacientes. Hoy había gente que se tenía que ir en carretilla, en caballo. Hoy muchos departamentos, por fortuna y por este gobierno, tienen una ambulancia hasta 4x4 que lo saca. Eso no pasaba. Eso también hay que felicitarlo, porque acá hay gente que le molesta que fortalezca lo público. Esta reunión que ustedes ven allí, hoy tenemos casi 70.000 personas atendiendo colombianos en las casas. Y eso tiene que bajar lo que pagan las EP. 70.000 personas atendiendo familias. Han podido salvar niñas de abuso sexual, señoras con infarto, niños con distintas enfermedades que nunca habían ido al médico. Quiero reconocer, y este esfuerzo, presidenta, me parece muy importante, que lo hicimos con el superintendente del Ministerio del Valle del Cauca. Ahí están sentados las ESES públicas y los privados. ¿Para qué? Porque hay un problema aquí grande, no se reconocen las deudas. Gracias al doctor Leal, cabeza de Leal, pudimos hacer lo siguiente, un cronograma. Entonces la primera reunión fue identificar cuánto se ve por sector. Y vimos Santiago de Cali, donde está el secretario que ustedes ven ahí, departamento del Valle sin Cali, donde está la gobernadora, que ustedes pueden ver ahí, la secretaria de salud que se acabó de ir, el doctor Leal, y estoy yo. Entonces dividimos el departamento para reconocer deudas. Centro, norte del Valle le corresponde a la Gobernación y Pacífico. Y Cali lo hace en Cali. Esta reunión está en el doctor Normal, usted puede asistir. Ahí están todas las deudas y ese día la superintendencia, el ministerio y la ADRE van a cotejar facturas, porque aquí ha pasado otra cosa. Hay que tener un régimen tarifario ya. Hay IPS a las que le pagan 10 veces lo que le pagan a una S. Ejemplo, en negociaron en el Valle tarifa SOA menos 23%. Y hay IPS que le pagan SOA más 40, más 45, más 70. Pues así nunca vamos a seguir para ningún lado, porque nunca va a alcanzar la OPC. Ni le aumentan en la plata, pero solamente es para ellos. Esta próxima reunión es el lunes. En ese lunes, ¿qué va a pasar, doctora Norma? Que me gustaría invitarla para que usted me acompañe. Eso les va a dar una conciliación de facturas y deudas y de reconocimiento oficial de las deudas. ¿Por qué? Porque muchas están reclamando lo que no tienen que demostrar. Y muchas están reclamando desde hace 15 años. Yo sí creo que la salida, doctora, es ponernos, digamos, al día con el giro del 80%, mirar cómo se gira ese 20% y tener un régimen tarifario al ministerio. Hay que tener un régimen tarifario, si no nos van a acabar. No puede ser que a los hospitales de los colombianos le paguen menos el SOA y algunos con tarifa todavía del Seguro Social y a las clínicas privadas les paguemos el SOA más el 40%. Eso no aguanta ninguna UPC en Colombia. Cualquier economista de primer semestre, estudiante, se lo va a decir. Entonces yo sí quiero reconocer el esfuerzo del gobierno, decir que una crisis de todos, que toca mirar hacia atrás y señalar para que caigan culpables y que este ejemplo que estamos haciendo en el Valle que da buenos resultados. Ojalá superintendente y ministerio lo vamos en otros departamentos replicar, doctor Fernández en el Cauca, en sentar, en serio, mirar las deudas porque las facturas que radican los hospitales y las clínicas no son las que aparecen en la EPS. Entonces acá hay un problema, o sea, ¿cuáles son las facturas que en verdad y cuáles se van a pagar? Muchas gracias, presidente.
Bueno, tremenda intervención aquí de Alejandro Campos, deja ver cómo pues algunas EPS se están tumbando la plata con la UPC, salen a criticar que no les alcanza, que el gobierno debe girarles más, pero por debajo de cuerdas están robando esto, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan masivamente esta información para que ustedes tengan una idea clara de lo que se viene con la reforma a la salud, pero también de lo que se viene con la Corte Constitucional y esta crítica que les hace Cecilia Orozco a estas pues cortes politizadas. Se pudo ver lo fracasado que fue pues, la elección para procurador y que las cortes y el Consejo de Estado eligieron candidatos de Vargas Lleras. Una vergüenza total y sabemos que la justicia ya no tiene la transparencia que debería tenerla. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.